Queremos darle gracias a Dios en esta hora por todo lo que Él es y lo que Él también sigue haciendo entre nosotros. Así que saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Mi nombre, su amigo, el pastor Wilson Cañón. Agradecido con Dios por ustedes también que a esta hora se conectan en esta transmisión que hacemos aquí en vivo por Facebook Live. Así Dios sea glorificado en medio nuestro, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sigan manifestándose ahí a su vida. Usted pueda tener paz en todo tiempo, ese favor de Dios rodeándole a cada instante, en cada obra que usted realice. Sabemos que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o aún imaginamos. Así que qué bueno que en esta hora podamos unirnos y juntos agradecerle, juntos decirle que necesitamos seguir conociéndole, juntos acercarnos a Él porque le necesitamos. Sabemos que Él es autosuficiente y de ello estaremos hablando precisamente en esta hora. Padre Celestial, yo te doy gracias con cada uno de mis amados que se conectan, Señor, a esta hora, oh Dios, que te desean, que te anhelan en su corazón, que buscan de ti, que saben, Señor, que tú eres, Señor, su necesidad mayor, la más grande en su vida, Señor. Oh Dios, gracias te damos, Señor, por lo que tú eres, Dios grande, omnipotente, eterno, Señor. Gracias, oh Dios, por este privilegio que nos des de seguir conociéndote a cada paso, a cada momento, Señor. Por eso, oh Dios, habilita a cada uno, Señor, para acercarse a ti, oh Dios, para decirte con todo su corazón que necesita de tu poder, que necesita de tu gracia y de tu gloria, Señor. Por eso, hoy a ti, oh Dios, extendemos nuestra alma como la tierra sedienta, Señor. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Divino, toma todo nuestro ser, Señor, santifícalo, Señor, que estemos cada día preparados, dispuestos para ese gran acontecimiento y es tu retorno, Señor, que tú vengas por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, oh Dios, que ahí estemos haciendo tu voluntad, oh Dios. Gracias, Señor, por cada uno de los que en esta hora desde lo más profundo en su espíritu, Señor, te dice, sí, ven, Señor Jesús, sí, Padre, prepáranos, sí, sigue salvando, Señor, a esta hora, oh Dios, a toda esa humanidad, Señor, que permanece, oh Dios, en ese trono, Señor, sin darte lugar a ti, Señor. Por eso, gracias en esta mañana por seguir abriendo el entendimiento. Gracias por seguir revelándote a cada corazón. En el nombre de Jesús eres tú, Espíritu Santo, quien haces todas las cosas. Nosotros tan solo, Señor, un portavoz, Señor, un portador de esas buenas noticias. Una voz, Señor, que lleva tu palabra, Señor. Oh Dios, gracias por lo que tú sabes hacer. Recibe, Señor, toda honra y toda gloria. Gracias, te alabamos, te adoramos, Señor, te exaltamos, precioso Señor, precioso Salvador. Gracias, Jesucristo, tú eres nuestro Dios. Te ofrecemos a ti toda nuestra vida, te la entregamos, la rendimos para que tú hagas lo que a ti bien te place, Señor, hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar con la gracia de Dios en esta hora de la autosuficiencia de Dios y la oración. La autosuficiencia de Dios y la oración. ¿Alguna vez pensó usted en caer de rodillas delante de Dios y no pedirle algo? Pues parece ser que siempre que caemos ahí de rodillas estamos pidiéndole algo. La mayoría de nosotros cuando oramos llevamos una lista de compras y decimos, Señor, quisiéramos esto y esto. Actuáramos cada uno como si estuviésemos yendo allí a un almacén a comprar algo. Y Dios ha sido arrastrado en nuestro pensamiento a no ser sino quien nos da lo que queremos.
cuando estamos en problemas, cuando estamos en luchas, en medio de las pruebas. Dios sí nos da lo que queremos, porque Él es un buen Dios. La bondad de Dios es uno de sus atributos. Pero espero que no nos imaginemos que Dios existe simplemente para responder las oraciones de su pueblo. Un hombre de negocios quiere obtener un contrato, así que va a Dios y le dice: Dios, dame. Un estudiante quiere obtener una buena calificación, así que va a Dios y dice: dame. Un joven quiere que una chica le diga que sí, así que se pone de rodillas y le dice: Padre, dame esa chica. Solo usamos a Dios como una especie de fuente para obtener lo que queremos. Nuestro Padre Celestial es muy, muy bueno y nos dice que debemos pedir. Él dice que debemos pedir en el nombre de su Hijo y Él nos lo dará. Nos lo dará si está dentro de los confines de su voluntad. Y su voluntad es tan extensa como el mundo entero. Sin embargo, debemos pensar en Dios como el Santo, no solo como aquel de quien podemos obtener cosas. Dios no es un Santa Claus glorificado que nos da todo lo que queremos y luego desaparece y nos deja seguir nuestro propio camino. Él da, pero al dar, se da también a sí mismo. Y el mejor regalo que Dios nos hizo jamás es Él mismo. Él responde nuestras oraciones, pero después de haber agotado la oración o cuando no la necesitemos más, seguiremos teniendo a Dios. En el ser de Dios no hay pecado. Nosotros, las criaturas, tenemos mucho para decir apropiada, correcta y escrituralmente contra el ego y el egoísmo. Ese es el gran pecado. Pero el ser de Dios no es pecador, porque Dios es el originador de todos nosotros y solamente nuestra naturaleza caída es pecadora. Como Dios es el original, no caído, santo Dios, el ser de Dios no es pecador. El poeta dice: en la alabanza de tu ser infatigable, tu perfección brilla, autosuficiente, autoadmirada, semejante vida debe ser tuya, ser glorioso, intachable, con una santidad sin vergüenza alguna, tan divino. Dios se ama a sí mismo. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Hijo y el Padre aman al Espíritu Santo. Eso se entendía en los tiempos antiguos, cuando los hombres eran pensadores en lugar de imitadores y pensaban dentro de los confines de la Biblia. A propósito, al hablar de los atributos de Dios, no estoy tratando de pensar hasta llegar a Dios. No se puede pensar hasta llegar a Dios, así como no se puede trepar la luna por una escalera. Usted no puede pensar un camino al reino del cielo. Llega por fe. Pero cuando está en camino, usted puede pensar en el reino del cielo. Usted no puede pensar cómo llegar a Inglaterra, pero una vez que está allí, puede pensar en Inglaterra. Así que Dios se ama a sí mismo.
Y se ama porque Él es el Dios que originó el amor. Él es el yo soy del amor, la esencia de toda santidad, la fuente de toda luz de la autoconciencia. Las palabras yo y yo soy siempre se refieren al ego. Un querido hermano que ahora está en el cielo, que fue misionero en China y no creía mucho en decir yo. Él sabía que yo se refiere al ego, y un ego caído es pecaminoso. Así que él siempre decía uno, y decía cosas como: cuando uno estaba en China, uno decía esto y uno hacía esto otro. Se refería a sí mismo, pero temía decir yo. Supongo que si él hubiera escrito el Salmo 23, hubiera hecho que se leyera así: el Señor es el pastor de uno, nada le faltará. No tiene nada de malo decir yo y yo soy, pero cuando usted dice yo soy, siempre pone el soy en letras minúsculas. En cambio, cuando Dios dice yo soy, lo pone en mayúsculas. Hay una gran diferencia. Cuando Dios dice yo soy, significa que no deriva de nada. Él comenzó todo. Él es Dios. Pero cuando yo digo yo soy solo un pequeño eco de Dios. Creo que Dios está muy orgulloso de sus hijos. Creo que Dios está feliz de llamar a su pueblo suyo por todo el universo. Recuerda lo que dijo sobre Job. Los hijos de Dios, los ángeles, estaban desfilando, y con ellos venía el mismísimo Satanás. La insolencia, la arrogancia que tuvo para presentarse entre los hijos no caídos de Dios. Y cuando se presentó ante Dios, él dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job capítulo 1, versículo número 8. Dios estaba orgulloso de Job. Dios está orgulloso de su pueblo y de que podamos decir yo soy con una vocecita de eco, porque Él es la voz original que dice yo soy el que soy. La doctrina del hombre hecho a la imagen de Dios es una de las doctrinas básicas de la Biblia y una de las más elevadas, extendidas, magnánimas y gloriosas doctrinas que conocemos. Respetarse a sí mismo no tiene nada de malo. No hay nada malo en decir yo soy, yo seré y yo haré, mientras recordemos que lo estamos diciendo en letras minúsculas, como eco de aquel original que fue el primero en decir yo soy. Dios nos hizo amigo, amiga, hermano, hermana, para que seamos como planetas que dan vueltas y vueltas, sostenidos por la atracción magnética del Sol. De la misma manera, Dios es el gran sol de justicia, Malaquías 4:2. Y a su alrededor, abrigada, sanada, bendecida e iluminada por su santa persona, toda su creación se mueve. Todos los serafines, querubines, ángeles y arcángeles, hijos de Dios y observadores de los cielos. Y lo mejor de todo fue el hombre, hecho a imagen y semejanza. Giramos alrededor de Dios como un planeta,
alrededor de su sol. Pero un día el pequeño planeta dijo: seré mi propio sol, separado de Dios. Y el hombre cayó. Eso es lo que llamamos la caída del hombre. El pecado se levantó, tomó el lugar de Dios y dijo: yo seré por mí mismo. Y Dios fue descartado. Como dijo el santo apóstol allá en Romanos capítulo 1, versículo 26, no querían tener a Dios en sus mentes. Por lo tanto, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Y todo el mal que preocupa ahora a la policía, a los educadores, los médicos, los psiquiatras, desviaciones, sodomía, exhibicionismo y todo lo demás, todo vino como resultado de que el hombre no quiso tener a Dios en su mente o en su corazón. No lo reconoció como Dios. Se apartó, afirmándose a sí mismo como su propio y pequeño Dios, con D minúscula. Eso es el pecado. La esencia del pecado es un ego independiente. No se le olvide. La esencia del pecado es un ego independiente. Es por eso que las Escrituras dicen: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo número 3. ¿Qué significa nacer de nuevo? Entre otras cosas, implica una renovación, un nuevo nacimiento, pero también es salir del trono y colocar allí a Dios. Significa que el que existe por sí mismo y es reconocido como quien es, Dios. Así que le invito para que usted pueda pensar en ello. Si hace mucho tiempo usted le dio un empujón a Dios y se sentó usted en ese trono, ya es el tiempo para venir con arrepentimiento delante de Él. ¿Quiere usted hacer una oración en esta misma hora, donde usted le pida perdón a Dios por haber usurpado ese lugar, por haber sentado su misma persona en ese trono y haber desplazado a Dios? Le invito para que hoy pueda hacer esta oración con reverencia, con humildad. Dígale: me postro ante su Hijo, con esa reverencia, con esa humildad, ante aquel que murió, dígaselo ahí, ante aquel que resucitó y vive e intercede. Y le digo: oh Señor, Señor Jesús, me doy por vencido. No me voy a sentar más en el trono, ni a dirigir más mi propia vida. No voy a confiar en mi propia prudencia, que es tan solo un trapo sucio. No voy a seguir creyendo en mis propias buenas obras, ni en mis actividades religiosas. Voy a confiar en ti, el Dios de gracia y el Dios que dio a su Hijo para que muriera. Amén. Así es que se produce ese nuevo nacimiento. Y yo confío en el Señor Jesucristo, el hombre de la gloria, mi Señor y Salvador. Y entonces soy salvo. Pastor, entonces soy salvo si has hecho de Jesucristo tu Señor y Salvador. Le has dicho: Señor, me arrepiento, te pido perdón de mis pecados, no sigo más en ese trono. Pues qué bonito que ahora sea el Señor Jesucristo el que venga a tomar el lugar que le pertenece en su corazón, en su vida,
en su ser. Permítame darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por la vida de cada uno de estos amigos, Señor, que te ama, que te busca, que quiere acercarse a ti, Señor, para que tú le enseñes, para que tú te muestres a su vida, para que tú te reveles a su ser. Señor, yo te doy gracias. Gracias por salvarles, gracias por perdonarles, gracias por darles esa vida nueva. Renuévales, Señor, conviérteles, oh Dios. Gracias, Señor, porque no sabemos a qué hora tú aparezcas, Señor, y queremos tenerte aquí en nuestros corazones. Entrónate, Señor, colócate tú en tu lugar, en tu trono de gloria, de poder, de majestad, y haz con nosotros como tú quieras, Señor. Gracias, Jesús. Y doy gracias a Dios por la vida de Audaneisa, Nancy Peña, Guillermo Jaramillo, Pablo Matallán, Fanny Vega, David Pineda, Nora Navarrete, Angie Quiñones, Sonia Peña Vargas, Henry Rosario, María Valencia, David Florian, Yolanda Espitia, Jenny Matallana, Guillermo Machuca, Betty Avalos, Estela Fabra, Janet Moreno, Yolima Pinzón, Alfredo de la Cruz, Kelsey Monroy, Julia Gallardo, Gloria Niño, Julie Vélez desde Islas Canarias, Dios te sigue bendiciendo poderosamente, Alexandra Nova, Verónica González, Marta Castañeda, Pedro Zambrano, Miguel Rodríguez, allí desde el Centro Misionero Bethesda en Facatativá. También saludamos al pastor Manuel, pastora Silvia, le saludamos con toda su bella familia. Judy Matallana, Dios les sigue bendiciendo, el Dios de la gloria siga guardándoles con poder, que cada día sus oraciones suban a la presencia del Señor y puedan tener más de ese conocimiento de Él, como también deseo, aspiro en mi vida poder seguir conociéndole a cada instante, a cada momento. Por eso seguimos en triunfo, seguimos en victoria para la gloria de Dios, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios, exaltándole con libertad, con todo nuestro corazón. Agradecemos a Dios por aquellos lugares donde ya ha vuelto la actividad, a las congregaciones. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por los que más adelante también se unirán, nos uniremos con ellos también a alabar, a glorificar el nombre del Señor. Gracias a Dios porque sabemos que Dios tiene dominio de todas las cosas, está el control de absolutamente todo. Sirvámosle, adorémosle, amémosle completamente, profundamente. Adorémosle con integridad. Les ha hablado su amigo, su servidor, Wilson Cañón, en esta hora, y deseando que Dios siga bendiciendo a cada hermano, a cada persona. Colocamos su petición delante del Señor, confiamos que Él es grande para actuar, que Él es glorioso para hacer mucho más ahí en su vida, en su ser. Por eso nos veremos 8 de la noche, hora colombiana, y Dios te guarde, Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes.